Voy a graficar perfiles de alcantarillado. Entonces en perfiles carga la misma norma. También vamos a graficar para BPM. En los perfiles voy a graficar planta, entonces el comando es swf, swp y la tabla. swf y busco alcantarillado. Grafiquemos el ejemplo 1. Voy a graficar el ejemplo 1. Entonces él empieza a graficarme y me grafica la norma de acuerdo al estándar de EPM. ¿Qué característica tiene esto en especial? Los bloques tienen una propiedad que oculta las líneas para imprimir, pero realmente la línea se dibuja de centro a centro y la información aparece dibujada. También se puede configurar qué tipo de información quiero que aparezca en el perfil, y voy a graficar el perfil. El perfil es swp, te digo perfil, y él me carga el menú. Entonces, ¿qué va a graficar? La interpolación, porque tengo interpolación. Si quiero calcular las intersecciones y que él me las grafique, la tabla de perfil y la tabla de coordenadas. Digo dibujar, él me carga las normas, me cargan los bloques, los estándares, los layers y los crea, y aquí me está diciendo dónde quiero que me grafique los perfiles. Le doy clic y él me empieza a graficar el perfil. Con la norma de PM me grafica la tabla, me grafica todo y me grafica la interpolación. Entonces este es el plano 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces yo le doy zoom acá y entonces aquí me graficó el cruce. El cruce son los bloques de EPM y me especifica la distancia y todo, y las cotas donde queda y la característica del cruce. Adicionalmente me grafica la interpolación del terreno. Yo la puedo partir y puedo decir hasta qué punto es rasante normal y hasta cuál punto es vía, los dos tipos de línea que maneja EPM. La tabla de información es dinámica. Yo puedo cambiar, como es la entidad de tablas de AutoCAD, yo puedo manejar la información por bloques, modificarla por bloques y editarla por bloque. Y adicionalmente me construye la tabla de coordenadas, con el árbol horizontal, la distancia, el norte y el este. Aquí están los cruces y aquí está el empalme cuando arranca con el otro plano. Están aquí la información. Y por ejemplo en este caso él me construyó 4 perfiles. Cuando él me construye la tabla me la construye de continuo, es decir que como los dos últimos tramos solamente tienen 2 cámaras, él me las hace la secuencia pero no me calcula el ángulo horizontal derecho. Pero hay partes, inclusive para BPM, que exigen que estas cámaras estén amarradas a una tercera para poder calcular el ángulo. Entonces el programa tiene una opción que es construir las tablas de coordenadas a partir de como yo quiero. Entonces él me dice configurar settings. Entonces aquí me dice si quiero calcular, como esto está asociado y está amarrado también a las conducciones, si quiero calcular las tablas de coordenadas por el ID o por el número del MH, o sencillamente pinchando los bloques. En este caso serían MH, y aquí le digo que es nuevo perfil y empiezo a hacer la secuencia. Digamos por acá que esta es mi secuencia, este es mi primer perfil, ¿sí? Mínimo tienen que ser 3 cámaras. Entonces yo le digo enter y él me dice, ¿desea calcular un nuevo perfil y agregarlo en la tabla? Sí. Entonces ¿cuál va a ser mi nuevo perfil? Va a ser este, con la salvedad de que debe estar amarrado. Entonces selecciona esta cámara y debe estar amarrado al perfil siguiente. Entonces quiere decir que tengo que seleccionar esta cámara. Le digo nuevo perfil y hago lo mismo, a esta y a esta, por ejemplo, y le digo salir. Entonces él me dice dónde quiere que le inserte la tabla. Entonces digamos que me la inserte acá. Entonces él me la inserta y ya me calculó el ángulo porque seleccioné mínimo 3 cámaras. Está el espaciamiento y están las cotas y las coordenadas de cada una de las cámaras con base en los estándares de EPM. Por ejemplo, los números para EPM tienen que tener este espaciamiento. La norma es tan dinámica que yo la puedo reconfigurar, y es decir que sencillamente si yo quiero que no me aparezca esta información o me aparezca algo que está asociado en la base de datos, lo puedo hacer. Entonces voy acá, vamos a buscar el ejemplo
ejemplo alcantarillado, vamos a coger el ejemplo 1 y voy a abrir la base donde tengo todos los estándares. Aquí en la norma voy a abrir la norma de EPM. Entonces acá hay una hoja que se llama Seaware Table. Entonces aquí están las especificaciones. Si yo, por así decirlo, yo no quiero que me grafique la cimentación, la elimino. Y yo quiero en mi base de datos, en mi ejemplo, en conduits, digamos que yo quiero graficar el ID de la tubería. Entonces este campo debe aparecer acá. Y aquí en la norma lo pongo. La orientación del texto va a ser horizontal. ¿En qué hoja está? Está en la hoja conduit. Entonces está en la hoja conduit. Como es horizontal, izquierda y derecha deben de ser lo mismo. ¿Qué me va a graficar? Me va a graficar un texto. ¿Y qué indexación quiero que tenga o qué encabezado quiero que tenga? Digamos que ese va a ser el nombre tramo. Lo puedo poner en mayúscula como quiera. Así como lo ponga acá, aparecerá en la tabla. Eso estará en la tabla. Esta es la altura. Este es el ancho de la tabla. El ancho de la tabla, pongamos lo que va a ser de 3. Y este es el factor de contracción del texto, digamos que es 1. Si yo le pongo un factor de contracción, él me va a estrechar el texto. Vamos a ensayar, digámosle entonces que sea 0.8 la contracción. Y también puedo modificar la tabla de coordenadas. Yo quiero que adicionalmente a estos me ponga la cota. Entonces pongo aquí 6, aquí va a ser la cota, digamos que va a ser en metros. ¿En qué base de datos está? En manholes. ¿Y cómo se llama? Elevación. Entonces voy acá, manholes, se va a llamar elevación, izquierda y derecha deben de ser iguales. Este es el ancho del campo. El ancho del campo, pongámoslo que va a ser de 8. O sea, qué tan grande es qué tan ancho va a ser ese campo en la tabla. El formato digamos que va a ser un doble y que no va a tener contracción el texto. Guardo, cierro este ejemplo, no guardemos y voy a volver a graficar. Entonces le digo SW perfil y voy a hacer el ejemplo 1. Voy a graficar el perfil, las intersecciones, la tabla de perfil y la tabla de coordenadas para ver los cambios. Entonces, él vuelve y me grafica. ¿Qué me está graficando? El nombre del tramo. Está recogido el texto, se ve un poquito más angosto. Y en la tabla de coordenadas ya aparece cota. Entonces yo lo puedo volver al punto dinámico de que yo puedo poner cualquier campo, puedo graficar cualquier campo, puedo graficar cualquier bloque, puedo cambiar cualquier bloque y asociarle un valor al bloque. Por ejemplo acá, digamos que tengo el kilometraje y tengo la cota. ¿Esto cómo se llama? Es el abscisado. Entonces voy a la norma EPM, eso es alcantarillado y se llama abscisado en perfil. Es un bloque, aquí tengo los layers, cómo se llama, las especificaciones, cómo se debe llamar el bloque, y aquí estoy graficando la longitud total acumulada y la cota batea. Sencillamente digamos que yo no quiero esos campos, sino que quiero otros diferentes. Entonces voy al ejemplo alcantarillado y digamos que yo quiero graficar un dato externo, un tipo de dato cualquiera. Digamos que quiero calcular, que me muestre el material, por ejemplo en ese bloque del abscisado. Entonces yo acá, en vez de ponerle total longitud, le pongo material y le quiero poner, por ejemplo, la rasante. Le quiero poner la rasante. Que adicionalmente, ¿qué puedo modificar? Es un bloque y el bloque tiene
máximo 5 atributos. Si yo creo un bloque y a cada uno le pongo un valor asociado a la base de datos, en esa posición, para ese número de atributos me va a poner el valor que yo quiera, con el formato que yo quiera. Vuelvo y guardo y voy a volver a graficar el perfil. SW perfil, voy a graficar el primero, voy a graficar, y para ver el cambio solamente voy a graficar el perfil. Grafico el perfil y ya que me está graficando el material y la rasante, y yo puedo tener un bloque con 5 atributos acá y asociarle cada atributo a la base de datos y tranquilamente él me lo amarra. Eso permite que la norma sea dinámica o el programa sea tan dinámico que yo pueda tener cualquier nombre, cualquier base de datos, cualquier bloque y lo pueda configurar a mis necesidades.